Hoy día partiremos viendo la parte eh, de ejercicios de aplicación de mecánica de fluidos. No olvidemos que la mecánica de fluidos es una rama de la física que se encarga de estudiar el comportamiento de los cuerpos a través de las presiones. Haremos un repaso algo rápido de la teoría. Antes de hablar propiamente de la presión y la mecánica de fluidos, tenemos que ver unos conceptos preliminares de lo que son los estados que tiene la materia. Hemos representado 4 estados, sabemos que hay más estados, pero para poder estudiar la presión mecánica de fluidos, necesitamos ver el comportamiento de estos estados. Tienen estado sólido, líquido, gaseoso y lo que es propiamente los fluidos. Entonces, definamos cada uno de ellos. ¿Qué son los sólidos? Dice que los sólidos son cuerpos que tienen forma y volumen fijos. A pesar que se le pueden aplicar grandes fuerzas, no se aprecian cambios en su forma ni en su volumen. Esto se debe, dice, a que sus moléculas están completamente unidas entre sí. A diferencia de los líquidos, que no tienen forma fija y dependen del recipiente que los contenga. Esto se debe a que sus moléculas no están completamente unidas entre sí. Ahora bien, ¿cuál sería la definición del estado gaseoso? Los gases no tienen ni forma ni volumen. Tienen la capacidad de expandirse ocupando el volumen que los contiene. Esto se da a que las moléculas que la conforman están completamente separadas entre sí. Y finalmente llegamos a lo que va a ser el estudio que vamos a aprender, los fluidos. Tienen características similares a los gases, no tienen una forma fija, pero también que adoptan el volumen que los contiene. Tienen la capacidad o la forma de fluir. Y de forma general se les conoce como fluidos. Y ahí tenemos unos ejemplos para poder diferenciar estos estados. Tenemos ahí nos marca el estado líquido, vemos ahí un pequeño lago, vemos una plancha la cual es de gas o cualquier tipo de recipiente que se ponga a hervir algún tipo de líquido, diferente gas. Tenemos ahí el ejemplo de un computador que es precisamente algo sólido y el fluido que es similar a características de los gases. Pero aquí nos aclara y nos dice que cuáles son las diferencias fundamentales entre lo que son sólidos y líquidos. Un sólido, dice, transmite, veamos bien, transmite fuerza aplicada sobre él en la misma magnitud de dirección y sentido. Ahora bien, la diferencia del líquido en el estado con respecto al estado sólido no transmiten fuerza, no tienen esa capacidad, no pueden transmitir fuerza. Lo que sí pueden transmitir es presión, que genera una fuerza externa y esta es capaz de emitirse dichas fuerzas en todas direcciones. Esa es la diferencia. Sólido es capaz de transmitir fuerza. Es como si yo agarrase un objeto de mi mano y lo largo y eso al impactar con alguna superficie va a emitir una fuerza en magnitud en dirección. Pero el líquido no tiene esa capacidad, salvo que reciba la presión de algo. Entonces decimos, si yo agarro un objeto sólido y lo lanzo sobre una superficie líquida, no va a emitir, no va a transmitir fuerza, sino va a transmitir presión por el hecho del impacto que ha recibido. Entonces, teniendo en consideración estas nociones fundamentales iniciales, recién podemos ya definir lo que es la mecánica de fluidos.
¿Qué es la mecánica de fluidos? Es una parte de la física clásica o física newtoniana que se encarga de estudiar el movimiento y las condiciones de equilibrio de los fluidos y de los cuerpos que en ellos están. Entonces, repetimos, ¿qué es la mecánica de fluidos? Es la que se encarga de estudiar el movimiento y condiciones de equilibrio de los fluidos, no de los líquidos, de los fluidos. Similares características, pero son en proporción son un poquito más densos que los líquidos. Ahí tenemos que aclarar cómo se clasifica la mecánica de fluidos. Se distinguen dos razas, la hidrostática y la hidrodinámica. La hidrostática es la que se encarga, es parte de la mecánica de los fluidos, dice, que se encarga de estudiar el equilibrio de los fluidos en su estado de reposo, es decir, sin movimiento. A diferencia de la hidrodinámica, que es una parte de la mecánica de los fluidos, que se encarga de estudiar los fluidos en movimiento. Una vez aclarada la definición inicial de lo que es propiamente la mecánica de fluidos, ahora tenemos que definir qué es presión. ¿Qué es la presión? Dice, la presión se define como las fuerzas que producen, vamos a marcarle ahí, las fuerzas que produce un fluido sobre un objeto al chocar sobre él. Tanto al objeto como las paredes del a las paredes del recipiente que los contiene. ¿Cómo va ese impacto? Mayormente siempre va a ser de manera perpendicular a la superficie o al área que lo alberga. Su unidad de medida que trabaja para la presión en el sistema internacional es el Newton, que simboliza la letra N, sobre metro cuadrado. Esto, generalmente hablando, se le conoce como Pascal, cuya simbología es PA. En el sistema internacional, perdón, en el sistema sexagesimal o CGS, la presión se la mide en dinas sobre centímetros cuadrados. Pero en general, a nivel mundial, se emplea el sistema técnico inglés, que es el PSI. En sus siglas en inglés significa Pound Square Inch, quiere decir libras, pulgadas cuadradas, y cuya simbología es LB, que quiere decir libras, sobre PULG elevado al cuadrado, que es decir pulgadas cuadradas. Responden a la fórmula general. En general, la presión tiene una fórmula definida que está dada por esta expresión matemática, que dice presión va a ser igual a F, que es fuerza, sobre A. Tenemos el cuadrito explicativo que el sistema internacional se mide en pascales, es decir, newton sobre metro cuadrado. La fuerza del sistema internacional se mide en newton y el área del sistema internacional se mide en metros cuadrados. Pero para esto, hablando propiamente de presiones, debemos aclarar que dice que en el interior de un fluido la presión actúa en todas direcciones. Tenemos que tener dentro de un recipiente, dentro propiamente del fluido, hablando del fluido, la presión va a actuar en todas las direcciones, con la misma intensidad y con el mismo modo. Además, las fuerzas aplicadas son perpendiculares. Siempre se va a dar esto dentro de los fluidos, el componente interior. Es decir, siempre genera fuerzas de 90 grados sobre la superficie, la cual también va a generar una presión. Y dicha presión es transmitida por el líquido, la cual es instantánea en toda la dirección. Y esto lo vamos a ir viendo de manera ya aplicativa en los ejercicios que vamos a ir aprendiendo. Ahora, una vez empezamos a hablar de presiones, tenemos que ir diferenciando los tipos de presiones que podemos ir conociendo en nuestro medio, en nuestro entorno. Y eso es la presión hidrostática, que es un derivado de la presión, de la fórmula general que vimos a continuación. La presión hidrostática se refiere mayormente a la presión que genera nuestro medio ambiente, que se da por esta fórmula también matemáticamente definida y comprobada, que dice que la presión hidrostática
de cuerpos está dado por la densidad multiplicado por la gravedad y su altura. La densidad, no olvidemos que el sistema internacional se mide en kilogramos sobre metro cúbico y tenemos la aclaración en el cuadro del lado derecho. La gravedad del sistema internacional se mide en metros sobre segundo al cuadrado y la altura se mide en el sistema internacional en... ¿Qué otro tipo de presiones van a surgir derivadas de la fórmula general de presión? La diferencia de presión. También tenemos una fórmula matemática definida. Vemos este pequeño recuadro, este pequeño triángulo que está al lado de la P. Significa delta, es una letra griega, significa delta, que da lugar o simboliza diferencia de presión. Ahí tenemos también la fórmula matemática que dice densidad va a ser, perdón, la diferencia de presión va a ser igual a la densidad por la gravedad, y eso multiplicado la resta o diferencia de altura. Una altura sub 2 menos la altura sub 1. Ya conocimos las unidades de medidas internacionales que vemos también en el recuadro derecho. Con esto, ¿por qué se ven estas diferencias o estas tipologías o formas de presión? Porque dan a lugar en el estudio de la mecánica de fluidos de ciertos principios, y uno de ellos es el principio de Pascal. Pascal fue un científico en la época del siglo de oro de las letras, entre el siglo XVI al XVIII, antes de la edad contemporánea, en el cual descubrió un principio. Y dice que todo líquido tiene las propiedades, veamos bien si dice, las propiedades de transmitir la presión en todas direcciones. Y esta da lugar a conservar su magnitud, es decir, su tamaño, su intensidad, su fuerza. Dicho principio tiene numerosas aplicaciones. Entre las más usuales vistas en el medio de la sociedad es cuando vemos la prensa hidráulica o lo que sería el gato hidráulico, aquel aparato que permite elevar ciertos objetos, ¿ya? El freno hidráulico de las movilidades, y responden a una fórmula característica que vemos ahí. El principio de Pascal responde a esta fórmula que fuerza 1 multiplicado el área 2 va a ser igual a fuerza 2 por área 1. No quiero complicarles con terminología porque si empleamos terminología sería la fuerza es directamente proporcional al área 2 igual a la fuerza 2 proporcional directamente por el área 1. Directamente nombremos lo más fácil posible para decir. Fuerza 1 por área 2 igual a fuerza 2 por área. No olvidemos sus unidades medidas. Las fuerzas siempre se miden en newton en el sistema internacional y las áreas se miden en metros cuadrados en dicho sistema. Esto nos va a permitir a su vez dar lugar a lo que sería la presión ya atmosférica. Que anteriormente ya hemos visto lo que era la presión hidrostática. Ahora vamos a ver algo también que nos interesa, que también vemos día a día en el sector, y es la presión atmosférica. Dice que la presión atmosférica se le llama así de esta manera a la presión que ejerce el aire de nuestro entorno sobre la corteza terrestre. Presión que ejerce el aire sobre la corteza terrestre. No olvidemos, ahí nos está aclarando algo muy importante, que la presión atmosférica no es constante. Es decir, cuando nos referimos que no es constante, es decir, que no es invariable, es variable, sufre variaciones, y estas están dadas, dichas variaciones de la presión atmosférica están dadas por la altitud de la capa atmosférica y el clima de nuestro globo terráqueo, es decir, de nuestro planeta. Tenemos que aclarar y saber que la presión atmosférica también tiene unidades de medida respectivas. Y cuando hablamos de presión atmosférica, tenemos que tener en cuenta ciertos valores que sí o sí se pueden tomar como referencial. Que la presión atmosférica sobre el nivel del mar adquiere un valor en condiciones normales de presión y temperatura. Es decir, cuando la presión y la temperatura están en equilibrio, y nos referimos esto a los valores generales, la presión
y temperatura. La temperatura normal sería 273 grados Kelvin, que es la unidad de medida laboratorial. Entonces, la presión atmosférica en el nivel del mar es equivalente o es igual a una atmósfera, o su simbología AT, o su respectiva equivalencia en milímetros de mercurio, que sería una atmósfera equivale a 770 milímetros de mercurio del sistema internacional. Si nos referimos a sistema decimal, sería 76 centímetros de mercurio. En pascales, su equivalencia de esta atmósfera equivale a 1,013 por 10 elevado a las 5 pascales, o en sistema técnico inglés, esa atmósfera equivale a 14,77. Eso no debemos olvidar porque se aplica bastante ya en los ejercicios de aplicación que veremos más adelante. Siguiendo, entonces, ahora veremos la parte explicativa o teórica de lo que es ya, fíjense, el empuje hidrostático. ¿Qué es empuje? Es un tipo de presión. ¿Y qué es? Dice, el empuje se denomina a la fuerza de reacción que recibe un líquido de abajo hacia arriba, aparentemente por el peso de un cuerpo. Entonces, si no lo entendimos a esa parte explicativa, ¿qué sería el empuje hidrostático? Se le deduce como el volumen de un líquido que es desalojado de un recipiente. Este va a ser igual al volumen del cuerpo sumergido. Ahí tenemos una pequeña gráfica para entender un poco más lo que sería el empuje hidrostático. Vemos un pequeño recipiente cargado de un líquido, N. Vemos un cubo, que es un cuerpo, cuando nos referimos cuerpo, nos referimos a aquellas formas que tienen las tres dimensiones. Si tenemos un cuerpo M, que posee un volumen, y es colocado dentro de este recipiente que tiene un líquido, entonces el empuje hidrostático, ¿a qué es igual? Que el volumen de dicho cuerpo que se sumerge en determinado líquido va a ser capaz de desalojar del recipiente la cantidad de líquido igual al volumen que poseía el cuerpo. Vuelvo a repetir. ¿Qué sería el empuje hidrostático? Yo, para que lo entiendan, yo agarro este pequeño bojador y lo sumerjo dentro de un recipiente. Voy a suponer que aquí tengo un recipiente imaginario. Esto tiene un volumen porque tiene 3 lados calculables: el alto, el largo y la profundidad. Y lo sumerjo. Entonces, dentro del recipiente tiene un fluido, y al colocarle, la cantidad de líquido que se va a desalojar del recipiente va a ser igual al volumen que tiene. Eso sería el empuje hidrostático. Y con esto nos da lugar a lo que sería el principio de Arquímedes. También Arquímedes fue otro científico un poco más antiguo que nos permitió o hizo estudios de presiones y de mecánica. Y este llegó a una conclusión matemáticamente comprobada, que el empuje E que recibe un cuerpo sumergido de un líquido es igual al peso del líquido desalojado. Y es lo que mostrábamos en la imagen. Que si yo sumerjo un cuerpo de peso M, volumen M, característico, lo sumerjo en un líquido, entonces la cantidad de volumen que se va a desalojar va a ser igual al peso. Y esto se define mediante fórmulas matemáticas. Una de ellas me dice que el empuje va a ser igual a la densidad, fíjense, ahí lo tenemos, del líquido desalojado, multiplicado por la gravedad, que siempre influye la gravedad, porque estamos hablando de presión, por el volumen sumergido. Otra fórmula me dice que el empuje siempre va a ser igual al C.
Y al hablar de peso también nos referimos a fuerza. Volvemos a aclarar, vamos a ya reforzar todos estos contenidos temáticos ya en la parte para más adelante. Ya casi terminando con la parte teórica, ahora vemos las clasificaciones de los tipos de presión. ¿Cómo se pueden medir diferentes presiones? Se pueden medir mediante 3 tipos. Una puede ser mediante presión absoluta, se puede medir mediante presión manométrica y mediante presión barómetra. Definiremos cada una de ellas. ¿Qué es presión absoluta de un gas? Obviamente esto se ve en el estudio de gases y gases. La presión absoluta de un gas dice, es igual a la presión que produce una columna de líquido, más la presión atmosférica. Fíjense, es lo que ya vimos anteriormente, cómo una cosa va ligada a la otra. Entonces, para poder hablar de presión absoluta, necesitamos saber la densidad del gas por su gravedad, por la altura de la columna, más la presión atmosférica, que recordemos que es siempre igual en condiciones normales a una atmósfera, o sus respectivas equivalencias ya antes. Y matemáticamente quedaría definida con la fórmula que vemos ahí. Y vemos ese pequeño recuadro, tenemos un gas, cuya poder calcular su presión absoluta depende de la altura y la presión atmosférica del entorno, para poder calcular la presión absoluta del gas. Ahora, esta sería la presión absoluta. Pero, ¿qué sería la presión manométrica? A diferencia de la presión absoluta, la presión manométrica es la presión interna de un cuerpo. Y esta dice debe ser mayor a la presión atmosférica. Es decir, debe ser mayor a una atmósfera o sus respectivas equivalencias. Externa, es mayor a la presión atmosférica externa para soportar el peso de dicho cuerpo. ¿Y dónde mayormente vemos esto? Tenemos un ejemplo característico en los neumáticos de distintos tipos de vehículos. Entonces, se le mete el aire a los neumáticos, este ejerce una presión manométrica, es decir, una presión interna dentro de un cuerpo que debe ser capaz de soportar, la presión de dicho cuerpo para soportar su cuerpo. Al igual que nosotros dentro de nuestro cuerpo tenemos una presión que le llaman presión arterial, que vendría a ser similar a la presión atmosférica. El cuerpo tiene una presión que es capaz de soportar el peso propio de nuestro cuerpo, para hacer esa diferencia. También la presión atmosférica tiene una fórmula matemáticamente definida que dice que la presión manométrica va a ser igual a la presión interna menos la presión atmosférica de dicho cuerpo. Y ya conocemos las unidades respectivas, mayormente empleadas, el pascal y el PSI. Finalmente, tenemos lo que sería la presión barométrica. La presión barométrica es la que ejerce la atmósfera, ¿ya? Esta es la que sí o sí se emplea en nuestro medio y es la que permite determinar el cambio climático de nuestro entorno. Dice la presión que ejerce la atmósfera. Se mide con un instrumento llamado barómetro, que este se dio mediante un experimento de otro científico conocido por el apellido de Torricelli. Mediante unos experimentos de estudio de cálculo de volúmenes, de columna de volúmenes, llegó a inventar o dio lugar a la invención del barómetro. La unidad de medida, como ahí nos aclara, y lo habíamos nombrado anteriormente, la presión barométrica en condiciones normales es igual a una atmósfera o 760 milímetros de mercurio o 76 centímetros de mercurio o como lo vimos 1,013 por 10 a la 5 pascales o 14,7 pesos. También tiene una fórmula matemáticamente definida que dice que la presión atmosférica va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura. Y ahí, ¿cómo mayormente se demostró y se llegó a esos valores definidos? Empleando columnas de mercurio.
Aclarando en la parte final explicativa de esta parte teórica, no debemos olvidar que al trabajar presiones influye mucho peso, y tenemos, al hablar de peso, es la cantidad eh, de materia que contiene emitido o producido por la aceleración de la gravedad. Se pone en esta fórmula peso igual a masa por gravedad. Su unidad de medida internacional es el Newton, que simboliza con la letra E. Aclarando también, como trabajamos mucho con gravedades, tenemos los valores de la gravedad en los diferentes sistemas. Tenemos ahí en sistema internacional, la gravedad se mide en 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. En sistema sexagesimal es igual a 980 centímetros sobre segundo al cuadrado. Y el sistema técnico inglés se mide en 32 pies sobre segundo al cuadrado. En un video posterior ya veremos propiamente los ejercicios de aplicación para lo que es el estudio de la presión en la mecánica de los fluidos.